comunicación telefónica al doctor Marcelo Arancibia, alguien que siempre nos atiende tan amablemente y de alguna forma destina parte de su tiempo para charlar sobre diversos temas políticos. Es uno de nuestros columnistas políticos. Buen día, doctor Arancibia. Daniel Núñez Vivares te saluda de los Cronistas de la Mañana. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, Daniel, un placer estar con vos y con tu audiencia. Te agradecemos por tu tiempo y por tu atención, Marcelo. Primera consulta, bueno, ¿qué te parece? Día D para ficha limpia, ¿sale o no sale? Hay operaciones de ambos lados, no, hay todo un manto de, parece el cónclave papal, mucha incertidumbre y mucha incógnita, Marcelo. Bueno, da la impresión por lo que uno escucha en los medios nacionales, fundamentalmente, que la casta está en movimiento. Y me refiero a un acuerdo tras bambalina, espurio, por parte de La Libertad Avanza y el Frente de Todos, quien seguramente, de una manera simulada, evitará que hoy se apruebe el texto que fue sancionado en la Cámara de Diputados, porque hay que aclarar que en el Senado el proyecto está con media sanción en diputados. Lo que puede pasar, lo que están diciendo los medios nacionales bien informados, a esos que no les gusta a Milei o al ministro de Economía que hablen, es que se haría una modificación, con lo cual el proyecto volvería a diputado y se necesita una mayoría que no existiría en la Cámara de Diputados, una mayoría especial, para ratificar el texto originario. Y bueno, habrá que ver las modificaciones que hace este entente de La Libertad Avanza y el Frente de Todos para ver si la Cámara de Diputados lo acepte. Pero lo que se está hablando es extender el plazo del doble conforme a un triple conforme, con lo cual estaríamos en la misma ley trucha o ley de ficha sucia, que yo le denomino así, a la que hay en San Juan, que en definitiva lo que te exige es una sentencia firme y ejecutoriada, que eso ya no es la ficha limpia, sino es el Código Penal, porque si no estaría plagado de candidatos y de funcionarios electos con condenas penales firmes, y eso no ocurre porque el mismo Código Penal les priva del derecho ciudadano de votar o ser votado. Entonces, lo que debiera ser una ley electoral preventiva para salvaguardar la moralidad y la ética pública de los candidatos, bueno, es una oportunidad que tiene esta casta de libertarios y del gobierno de Cristina de asegurarle la polarización electoral para octubre, que es lo que procura el oficialismo actualmente para que Cristina, bueno, no se vea afectada por esta ley de ficha limpia. Marcelo, siguiendo, o sea que debemos, primero, a ver, aparentemente va a haber quórum, pero voy a ser un poquito suspicaz, habrá que ver que ningún senador tenga problemas estomacales, como sucedió con algunos diputados hace un par de libertarios, exactamente. Que en su oportunidad se pararon, se fueron, se cayó el quórum y no se pudo votar en aquella oportunidad. Luego Milei vio que en las redes sociales lo maltrataban, entonces retomó el diálogo con los bloques que lo apoyan y bueno, salió sancionada en primera instancia, digamos en la Cámara de Diputados. Básicamente a esos diputados uno manifestaba que como había comido fiambre un par de días, horas antes, le había dado cagadera, disculpando la expresión. Claro. Marcelo, siguiendo... También hay que decir, disculpame, pero no es solamente esta casta en marcha o que avanza con Libertario y el Frente de Todos que modificaría el proyecto de diputados para que no esté sancionada la ley antes de las elecciones de octubre, cuando arranque el calendario electoral, porque una vez que se hacen las presentaciones, las candidaturas, ya no hay ley que valga, no se puede aplicar retroactivamente. Pero también hay que decir que ha habido una trampita para que la Corte Suprema no se expida respecto a el recurso extraordinario que presentó Cristina en contra de su doble condena. Me ganaste de mano, te referís por la Cámara de Casación. Claro, porque Lorenzetti hace una declaración. Lorenzetti no es ningún tonto, la hace a propósito para que Cristina esta semana lo recuse. Entonces van a entrar muchas recusaciones de varios condenados en la causa de vialidad de Santa Cruz y bueno, la Corte entonces no va a dictar
una resolución antes de las elecciones. Por lo tanto, Cristina tiene a la carta la posibilidad de ser candidata en la provincia de Buenos Aires como legisladora de la tercera sección electoral, donde está fundamentalmente La Matanza, o ser candidata a diputada nacional, lo que ella opte. Lo que le están garantizando es no solamente la impunidad, sino también la protección de los fueros para que no cumpla con la condena que ya está declarada por la justicia. Y acá, si me permite una digresión, hay que decirle a la sociedad que ya la justicia ya sobre este tema se expidió, efectivamente, y lo hizo de una mala manera, porque salió el rescate de Menem. Menem, como Cristina, fue condenado por la Cámara de Juicio. Esa condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, y ahí la discusión termina, la condena está. Que la Corte Suprema abra la causa y declare inconstitucional el fallo, significa de que el delito no se haya cometido, se cometió. Bueno, en un primer momento la Cámara Electoral Nacional hizo lugar e impugnó la candidatura de Menem, su última candidatura como senador nacional por La Rioja. Y la Corte Suprema salió al rescate y dijo que no, que faltaba la instancia de la Corte Suprema que nunca jamás se pronunció, y no estamos hablando de la Corte adicta de menemista, efectivamente, estamos hablando de la Corte que conformó Néstor Kirchner, y después complementó Macri con Rosati y Rosenkrantz. Entonces, bueno, tenemos un historial de garantizarle a los poderosos impunidad en Argentina, por eso no nos deberá extrañar que en San Juan esto mismo ocurra en una causa de un homicidio culposo en un accidente de tránsito, por ejemplo. Marcelo, esto fue el día lunes, en una entrevista que dio Lorenzetti precisamente a Luis Novarecio. ¿Lo hizo exprofeso de alguna forma Lorenzetti? ¿Lo hizo con total intencionalidad? Sí, lo hizo con esa intencionalidad, porque Lorenzetti no es un improvisado, no es una persona que se vaya de boca, es un fino político atrás de la bata de juez. Lo hizo a propósito. Esto habla de que, bueno, es de alguna forma vuelve a ampliar esta interna tan grande que hay dentro de la Corte, ¿no, Marcelo? Sí, bueno, a ver, hay una interna ahí porque Lorenzetti quiere retomar la presidencia de la Corte y poder manejar desde ahí los hilos que le da tal vez en una democracia seria el máximo órgano de poder, que es la justicia. Pero bueno, qué sé yo, a ver, hay que ver para creer. Vamos a ver cómo resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación este tema de Cristina. Marcelo, siguiendo en el ámbito legislativo, y ayer algo que divide aguas en nuestra sociedad, logró dictamen la baja de la edad de imputabilidad de los menores, de 16 a 14 años. Se hablaba en un principio de que la querían llevar a 13 años también, pero al final fue en 14 años. ¿Tu punto de vista? Un error. Un error, porque en vez de preocuparnos de que los menores no cometan delito, eliminando la marginalidad, las causas que generan el delito en esa edad etaria, preferimos su criminalización. Además, es algo que va a fracasar, porque lo primero que tiene que instrumentar el Estado Nacional y las provincias es un sistema carcelario muy especializado para los menores de 14 a 18 años, y eso no existe, y no va a existir por mucho tiempo. Entonces, seguramente esos chicos van a salir peores de lo que entraron. Además, estamos hablando de un universo muy pequeño, del 0,43% de menores de 16 a 18, o de 14 a 16, mejor dicho, o 14 a 18, dicen las estadísticas penales que están incursos en alguno o más delitos. Entonces es un universo muy pequeño que lo puedes trabajar. Claro. Si tenés voluntad política, bueno, si te dejás llevar por la bronca de la opinión pública, y sí, vas a tener actitudes demagógicas. Exacto. Hay que hacer también algún repaso histórico. El régimen penal juvenil se sancionó en la época de la dictadura. Efectivamente. Y se establecía en 14 años. Después el gobierno democrático Alfonsín, cumpliendo a los fallos de la Corte Interamericana de Justicia y las convenciones internacionales de los niños, se llevó a 16. Bien.
Bien. Y Pero con bueno, la es más Reforma, perdón, fácil. te paro ahí, Marcelo, con la Reforma del 94, en donde la Argentina es parte de los 13 tratados internacionales con respecto a derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, recordemos, en donde se establece básicamente que hasta tener 18 años sos niño. ¿Esto no se contrapone? Bueno, eso lo va a tener que resolver la justicia, pero lo Bien. cierto es que vas a arrancar desde una ley que se aplica en términos generales para todos los que cometen delitos a partir de los 14. Bien. Entonces, caso por caso, algunos tendrán una defensa justa y otros no, que es lo que va a ocurrir mayoritariamente, porque el gran universo de esos chicos son personas que están Efectivamente, marginados sí. de la educación, de la cultura, del trabajo, de familias desintegradas, de un Estado ausente. Entonces, bueno, eso el que puede hacerlo. Mira, hoy se cumple un año del terrible asesinato de ese chico que salió con una masa a cazar a alguien para matarla. Sí. Y la ligó de arriba una pobre mujer que no tenía nada que ver. Bueno, ese hecho nos estremeció a todos y puso en el tapete el debate de bajar o no bajar la edad de la imputabilidad. Ahora, estamos hablando de un caso patológico. Efectivamente, bueno, y puso en el tapete que todo se queda a mitad de camino acá en la Argentina, y probablemente suceda esto con esta nueva ley penal juvenil, como le llaman, la ley de salud mental, que se quedó a mitad de camino. Se terminó de alguna forma el encierro. De hecho, los neuropsiquiátricos estatales fueron modificados y algunos hasta sellados, Marcelo, y bueno, pero se quedó a mitad de camino nada más, ¿no, Marcelo? Bueno, sí, es así, pero bueno, en este caso la edad de imputabilidad hay que ver ese tema, un caso realmente lamentable, patológico, no sé cómo denominarlo, este que estamos mencionando, no puede justificar, porque la opinión pública se conmueva, una modificación de una ley que creo que va a ser sus resultados peores, porque en vez de resolver el drama, porque los delitos van a seguir existiendo, le va a agravar la posibilidad de que esos chicos que delinquen se recuperen. Y yo insisto, hay que ser duro con el delito, sí, hay que ser muy duro con el delito, pero también hay que ser más duro con las causas que generan el delito. Si no entendemos esa lógica, bueno, lo que va a ocurrir es una profundización de la criminalización en todos los órdenes. Y tenemos un gobierno que está alistado en la ideología de la ultraderecha, que para ello esto es oro en polvo. Ya quieren criminalizar a los periodistas, bajar la edad de criminalización de los menores, y así avanzando sobre aspectos donde, bueno, todas esas convenciones que voy a hacer referencia, y se van a ir perdiendo, o se van a ir desvaneciendo en cuanto a la defensa concreta de los derechos de las personas. Marcelo, dos últimas. Bueno, ¿se viene un nuevo blanqueo? ¿Qué es esto que podamos pagar con dólares no declarados? A ver, evidentemente el gobierno vuelve a tener problemas con las divisas, con los dólares, porque el campo no está liquidando, seguramente pensando que puede subir un poquito más el precio internacional, o pensando que puede moverse un poquito más para arriba dentro de esta banda de flotación el dólar. Porque, bueno, las reservas, si vos seguís las reservas del central, no está incrementando reserva, no está engordando las reservas, al margen del préstamo, al margen de lo que hayan conseguido en el exterior, pero no se estaría cumpliendo el acuerdo con el Fondo Monetario, que es uno de los puntos, volver a engordar las reservas del central, ¿no, Marcelo? No hay que olvidar que al Fondo Monetario le interesa eso porque quiere cobrar. Efectivamente. Y bueno, no se acumulan reservas porque el gobierno no quiere que se le suba la inflación. Entonces estamos en un tironeo entre el acreedor y entre el que no quiere perder las elecciones. Y en el medio está una sociedad expectante de mejorar su calidad de vida. Ahora el gobierno propone algo que es muy grave, muy peligroso, que es un blanqueo blue, que permitiría que las personas blanqueen sin declarar el origen del dinero hasta $100.000 para que se hagan a comprar autos, motos, electrodomésticos. Sí. Aparte, evidentemente, necesitan esos dólares que no quieren salir a comprar porque no quieren que suba la inflación.
Ahora, eso es una llamada para que el que tiene dólares mal habido por narcotráfico, trata, corrupción, etcétera, bueno, los blanquee y nadie le pregunte. Entonces, Argentina va a convertirse con esto rápidamente en un país pirata, y vamos a caer al fondo, a la profundidad de un Estado trucho, fallido, donde los capitales que van a venir no son las empresas para producir, sino aquellos que van a venir a blanquear la plata mala vida. Y por último, Marcelo, ayer se presentó en sociedad una nueva libertaria, la señora Bullrich. Es el séptimo salto que da una Santin Banking, como es el dicho, en su vida política. Recordemos que fue candidata a presidenta. Evidentemente es la búsqueda del poder por el poder mismo, ¿no, Marcelo? En vez de, prefieren el poder a la trayectoria, al respeto, etcétera, ¿no? Bueno, a Bullrich le falta una sola ficha de afiliación que firmar, que de algún partido comunista, como para dar un giro completo, ¿no? De 360 grados. Sí. De Montonera a afiliar a un partido de extrema izquierda. Bullrich es una profesional de la política y hace lo que, bueno, La Libertad Avanza instaló para ganar las elecciones, que es hacer castismo, si se permitía la expresión. No me extraña esos giros. Ahora, sí me preocupa, porque en definitiva es ella y un grupo de seguidores que también están en esa postura de dar un giro de 360 grados y firmar todas las fichas de afiliación que les permita mantenerse el poder, pero son personas individuales que van y vienen, y algún día, bueno, se le va a agotar esta habilidad que tienen para estar siempre en todos los gobiernos, más allá del color ideológico político que tengan. Pero sí me preocupa, por ejemplo, actitudes como el Partido Radical. En Chaco, el radicalismo ha hecho una alianza electoral con La Libertad Avanza. Evidentemente, el radicalismo de Chaco ha perdido todo contenido ideológico. Y esto puede ocurrir en muchas provincias, como por ejemplo Mendoza, donde el radicalismo gobierna, y en esa necesidad falsa de preservar el poder, de no pelearse con la nación para seguir recibiendo recursos económicos, terminan rifando el patrimonio ideológico de un partido que nunca, en sus más de 130 años de vida, se identificó con postura de la ultraderecha, con postulados antidemocráticos, antirrepublicanos, como lo hace La Libertad Avanza y Milei en particular. Eso sí me preocupa. Que se vaya Bullrich y su gente, y bueno, ya lo hemos visto en estos 40 años que lo hace, pero en definitiva es ella, no arrastra un partido. Sí me parece grave lo del radicalismo, sí me parece grave que la postura del PRO de Mauricio Macri es decir, bueno, si hacemos una lista en común en la provincia de Buenos Aires, o me tira un porcentaje del gobierno en la nación, voy a tus brazos, Libertad Avanza, y ahí quedan afuera las convicciones ideológicas. Y eso me parece grave, que es transar los principios, los valores, la ideología por cargos. La última, Marcelo, del ámbito político. ¿Cuál ha sido la virtud del gobernador de Santa Fe, Puyaro, en donde él llegó por Juntos por el Cambio, es un radical, pero amplió el espacio en este último tiempo y lo llevó a ganar en estas constitucionales de hace semanas y media aproximadamente? Bueno, Puyaro es la esperanza de que el radicalismo no se rife, como lo ha hecho en el Chaco, donde posiblemente lo haga en Mendoza, o en otros distritos, donde están más pendientes de mantenerse en el poder que defender los principios. Un partido que Alem dijo, bueno, que se quiebre pero que no se doble. O un Saúl Alfonsín que dijo que habría que prepararse para perder 1000 elecciones, pero nunca transar con la derecha de Menem. Y no estábamos hablando de la ultraderecha de Milei, sino la derecha de Menem. Entonces, bueno, Puyaro ha demostrado que se puede mantener, digamos, esa coherencia histórica, ideológica, sin necesidad de regalarse a Milei para conservar votos a cambio de valores. Y así que me parece que es una esperanza de que el radicalismo no esté todo perdido.
Marcelo, te agradecemos la comunicación telefónica, sabemos que estás en tribunales, a pronto de entrar a una audiencia y te deseamos que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias por tu atención, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a usted. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana.